Muy buenas noches, bienvenidos a Desafío 2020. Hoy un programa realmente muy intenso, así que no se despeguen de ahí porque enseguida contamos lo último del caso Nisman. Habló Patricia Bullrich, habló de la pericia de Gendarmería, habló de mí también. No soy yo importante, lo importante es la pericia de Gendarmería, pero le voy a contestar. Voy a contestar ahora en un minuto lo que dijo Patricia Bullrich en el día de hoy. Vamos a entrar de lleno porque Alberto Fernández hace su primera gira al exterior. Va a estar con nosotros uno de los pocos integrantes de su comitiva, una comitiva muy reducida. Uno de los que viaja con Alberto Fernández es Eduardo Valdés, ya está acá en los estudios. En minutos charlamos con él y también vamos a hablar de economía sobre el final, porque todo tiene que ver con la economía. El viaje de Alberto Fernández tiene que ver de alguna manera con la economía. Pero ya estamos con todo. Lo del caso Nisman es el tema del momento y ustedes saben que tenemos mucho para contarles de eso. Así que ya arrancamos. Y enseguida también habló Cristina Kirchner sobre el documental de Justin Webster, el documental de Netflix, que venimos recomendando auspiciosamente. Habló Cristina Kirchner, le cuento enseguida qué dijo. Pero hace 1 año y 4 meses que vengo diciendo, lo escribí en mi libro ¿Quién mató a Nisman?, que la pericia de Gendarmería es trucha. Y que además, una fuente mía habló con uno de los gendarmes que hizo la pericia. Y ese gendarme le reveló que todos los peritos de Gendarmería fueron coaccionados para escribir el resultado. El resultado estaba puesto antes de empezar la pericia. Tenía que decir sí o sí que Nisman había sido asesinado. Y también señalé que la responsable política de todo eso se llama Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad. Hoy finalmente un periodista le preguntó por eso, después de 1 año y 4 meses. Bueno, a mí no me da reportajes, tiene todo el derecho del mundo de no dármelos, Patricia Bullrich, no pasa nada. Pero habló finalmente de esto que yo vengo diciendo hace 1 año y 4 meses. A ver. En lugar de decirles que Pablo Dugan y Lagomarsino, Lagomarsino está defendiéndose en una causa en la que estaba muy comprometido, y Pablo Dugan ha tenido desde hace mucho tiempo una teoría o un relato que tiene que ver con su alineamiento político. Ha dejado de ser un periodista para ser un tipo alineado políticamente. Bueno, que se quede tranquila Patricia Bullrich, que yo sigo haciendo periodismo, que ella se dedica a la política, yo a la política no me dedico, así que le agradezco las palabras. Esto se llama falacia ad hominem. El problema es que lo haya dicho yo, y entonces ella evita contestar la verdad. Yo te voy a mostrar, les voy a mostrar a todos, por qué hay pruebas públicas de que la pericia de Gendarmería fue una truchada total y el resultado estaba puesto mucho antes. Te voy a contar algo, antes de mostrarte la prueba pública de cómo la pericia de Gendarmería estaba armada antes de empezar a hacerse. El resultado ya estaba puesto. Lo había puesto esa señora, Patricia Bullrich. La pericia de Gendarmería fue ordenada por el fiscal Tayano y el juez Ercolini a fines del año 2016, cuando finalmente la causa pasa al fuero federal. En 2017, en mayo de 2017, la pericia no había comenzado. No había comenzado. Fíjate vos lo que vas a ver ahora. Una nota del diario Clarín, escrita del domingo 28 de mayo del 2017, el título: las últimas pericias del caso Nisman señalan que al fiscal lo asesinaron. Y me voy directo a la nota que escribió Julio Blanc. Falleció Julio Blanc, hoy no le podemos preguntar, pero sabemos bastantes cosas. La nota dice: nuevas pericias oficiales sostendrán que a Nisman lo asesinaron. Acá ya empieza un dato que es genial.
Expertos de Gendarmería entregarían los resultados al juez en 30 días. Acá erró Julio Blanc, porque la pericia de Gendarmería se entregó en septiembre. Estamos en mayo, no se entregó en un mes. Y después mirá lo que dice. Harán una reconstrucción total de los hechos. Pero, a ver, se supone que como parte de la pericia van a hacer una reconstrucción de los hechos. Pero el resultado ya está puesto. Te lo está diciendo el título. Sostendrán que Aníbal lo asesinaron. Digo, ¿para qué corno van a hacer la reconstrucción si ya está el resultado? No tiene sentido. Van a hacer una reconstrucción. Obviamente para ver si... para ver qué pasó. Pero ya está el resultado. Va a decir que lo mataron. O sea, se mandó en cana, decimos en el barrio. Se mandó en cana solo Julio Blanc. Está diciendo que todavía no se hizo la pericia y ya tiene el resultado. Esto lo publicó Clarín. Sigamos un poquito porque hay más. Es muy interesante esta nota, es muy reveladora. Muy reveladora. Mirá, la información fue confirmada a Clarín por 2 fuentes judiciales. O sea, había 2 fuentes judiciales que ya sabían lo que iba a decir la pericia, que no existía todavía. Una del gobierno. Yo me juego que esta del gobierno era Patricia Bullrich. Pero bueno, una relacionada con organismos de inteligencia. ¿Cómo sabían lo que estaba haciendo Gendarmería, los organismos de inteligencia? Clarín publica estas cosas y no les llama la atención que un organismo de inteligencia sepa lo que va a decir una pericia que todavía no se hizo. O ponerle que se estaba haciendo, que no es verdad, no se había hecho. Y ya los organismos de inteligencia lo sabían y se lo contaban a Julio Blanc. Es de locos. Y otra de la comunidad judía. ¿Cómo sabía la comunidad judía que no es parte en el expediente? Intentó ser parte y no lo dejaron ser parte del expediente. ¿Cómo sabían el resultado? La verdad es que la pericia comienza a hacerse en julio. ¿Cómo lo sé yo? Porque yo tengo que probar esto que estoy diciendo. Porque yo no descalifico a la persona. Voy a contar cómo lo sé. En una pericia como la que hizo Gendarmería, participan los peritos de parte. Es obligatorio que los peritos de las partes participen. Y que me desmienta Pablo Lanuse cuando empezó la pericia de Gendarmería, porque él puso peritos en nombre de Sara Garfunkel, la mamá de Nisman. Los peritos de Lago Marcino participaron también, era obligatorio. ¿Saben cuándo los llamaron a participar de la pericia de Gendarmería? En julio de 2017. 2 meses después, o en realidad 1 mes y pico después, de que Julio Blanc publicó esa nota. ¿Cómo hizo Julio Blanc para saber lo que iba a dar como resultado una pericia que no había empezado? Es un milagro. Es un milagro del periodismo de anticipación, o es un milagro de la falta de seriedad y de la irresponsabilidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue la que orquestó todo esto. Y ahora vamos a la pericia de Gendarmería, que es un mamarracho. Yo la he desmenuzado, no me voy a cansar de desmenuzar las barrabasadas de esas pericias. Hasta el presidente de la Nación dice que es una pericia completamente inconsistente. Un pedacito nomás para que vean la chantada del doctor Barrionuevo. El doctor Barrionuevo es el jefe de medicina forense de la Gendarmería. Lo que ha hecho Barrionuevo es una vergüenza. Es una vergüenza en la pericia. Ha mentido, ha falseado datos, ha hecho cálculos ridículos. Y en el documental de Netflix lo traiciona porque vieron, le cuesta. En general el ser humano la tendencia es a decir la verdad. Entonces, cuando está mintiendo alguna vez, se pisa o termina reconociendo algo. Fíjense lo que hace Barrionuevo en el documental de Netflix. En cuanto a la data de muerte, hace que por un método matemático no se dé una data, un horario de muerte más menos. Nos da un número, con lo cual le da mucha seriedad científica. A mí me deja tambaleando si me dicen más o menos 12 horas, porque en ese tiempo pueden pasar un montón de cosas. Entonces, ¿tienes mucha seguridad que fue a las 2:46? Hay que volver a analizar, porque le digo, no fue de mi área, sino de gente que me depende, que mediante estas fórmulas matemáticas se arriba a un número.
Pero ¿cómo, doctor Barrio Nuevo? Acaba de decir que la exactitud es lo que le da una fuerza tremenda a esta pericia. La exactitud numérica del horario de la muerte. Les digo, es único en materia forense internacional. Siempre se dan más 4 menos 4. Se pisa ahí también Barrio Nuevo. El que da más 12 menos 12 no es la junta médica, es la pericia de la querella, que abrió mucho el campo para hacerlo entrar a Lagomarsino en la posibilidad de matar a Nisman el sábado a las 8 de la noche. Barrabasada que hicieron el doctor Raffo, el doctor Ravioli y el perito Salcedo, que son los peritos de Arroyo Salgado, que hicieron la primera pericia, que fue una vergüenza. Ellos abrieron el momento de la muerte de Nisman mucho para que entrara el momento que está Lagomarsino. El problema es que después que se fue Lagomarsino de la casa, Nisman habló con 3, 4 personas, con lo cual nadie podía decir que lo había matado en ese momento. Y después termina diciendo el doctor Barrio Nuevo, hay que volver a analizar. Pero ¿cómo, doctor Barrio Nuevo, hay que volver a analizar si usted acaba de decir que el número es exacto? Es un mentiroso el doctor Barrio Nuevo. Y la forma en que llegaron a ese cálculo es una vergüenza. Usaron una tesis de una estudiante extranjera de medicina que calcula el potasio en el humor vítreo, sistema que ya no se usa más, calculando la degradación del potasio en el humor vítreo, calculando con la temperatura. No tenían la temperatura del baño de la casa de Nisman, usaron la temperatura de la pista de Aeroparque. Una cosa de locos, una cosa aberrante es lo que hizo este señor Barrio Nuevo. Bueno, habló un poquito más Bullrich del documental de Netflix. A ver qué dijo. ¿Por qué cree que la pericia de Gendarmería se publicó 3 meses antes en Clarín? El resultado. Yo no he visto ninguna publicación de nada en ningún lado. Adelantaban el resultado. No tengo esa información. ¿Vio el documental? No la conozco. ¿Vio el documental? No. En un momento, alguien de Gendarmería en el documental habla de la precisión de la hora 2:46. Y cuando le preguntan de la precisión, dice que debería revisarlo nuevamente. Yo no conozco el documental, no lo puedo contestar porque no lo... Una data, un horario de muerte más menos. Nos da un número, con lo cual le da mucha seriedad científica. ¿Tienes mucha seguridad que fue a las 2:46? Hay que volver a analizar. Hay que volver a analizar. No lo puedo contestar porque no lo vi. ¿Cómo toma que Arroyo Salgado se haya bajado de la querella? Yo no quiero hacer opiniones. Acá lo importante es que hay un fiscal muerto, que la Justicia Federal Argentina ha dicho que ha sido un homicidio y está investigando ese homicidio. Lo que necesitamos es que se llegue a la verdad, nada más. Confía en... Son temas que no me competen opinar. Confía en la pericia de Gendarmería. Desconfío. La que tiene que confiar es la justicia. ¿Cómo miente Patricia Bullrich? Nunca vio la publicación de Clarín. Bueno, se la mostramos nosotros, clarita, ahí está. La puede buscar por internet. La pericia de Gendarmería va a decir que a Nisman lo mataron en mayo del año 2017. Una vergüenza total. Y después dijo ella que no se pueden mantener los secretos dentro de Gendarmería. A ver. Un secreto de 40 personas, una mentira de 40 personas, decirle, miren, hagan esto, inventen algo. Patricia, es algo inaceptable. No mienta, Patricia Bullrich, no mienta. Acá era muy fácil. Acá la orden la tenía que bajar el jefe de Gendarmería al jefe de la división que hace las pericias, que es el doctor Barrio Nuevo, juntamente con el doctor Caballero, que es el de la parte criminalística. Con ellos dos era muy simple. En la pericia intervienen 20 y pico de peritos, pero hay peritos que uno es un maestro mayor de obras, otro es un especialista en sonido, otro es un especialista en video. Esa gente no cuenta, porque esa gente no determina cómo fue la muerte de Nisman. Sí hay 2 médicos y 2 criminalistas. Son 4, más los 2 jefes, 6. Con esas 6 personas ya está. Esas son las 6 personas que participaron de la mentira de la pericia de Gendarmería. El resto de los peritos no tienen ninguna relevancia ni ninguna gravitancia y hay que dejarlos afuera. Tal vez es gente honesta, ni saben qué resultado dio. No tuvieron nada que ver. Pero sí hay 6 personas de Gendarmería, por lo menos, por ahí una más, que mintieron. ¿Dijo algo más, Patricia? No, bueno, no es la única que ha mentido, Patricia Bullrich. La otra gran mentirosa
de esta causa es esta señora, que yo el otro día les mostré lo que dijo, pero quiero que primero vean lo que dijo en la marcha y después vamos a ver lo que dijo Elisa Carrió en la causa Nisman, porque ella declaró en la causa Nisman. Aportó unos datos, agárrense. Vamos a ver lo que dijo en la marcha. ¿Por qué no quieren que declare Noble? No, lo que impugna a Noble es porque fue echado de la Interpol. No fue echado de Interpol Noble. Se fue de la Interpol y trabaja para los estudios iraníes. Eso me lo confirmaron miembros del tribunal. Lamentablemente uno de ellos ha fallecido, de cómo después tuvo que pasar por el tribunal antes de levantar las alertas rojas. Pero si Noble se negó a levantar las alertas rojas. No, Noble se negó después de la presión de la Interpol y ahí renuncia. Noble renuncia y trabaja para los iraníes. ¿Pero usted estaría de acuerdo con que Noble declare lo antes posible para aclarar las cosas? Yo creo que tiene que ir preso Noble también, como parte de la operatoria. Así de simple. Pero esto ya lo planteé cuando interpelé a Timerman, del cual soy amiga de toda la vida. Era amiga de toda la vida. Le dije, vos me entregaste a mí, entregaste a los argentinos y entregaste al pueblo hebreo. Y lo ratifico. Y que en paz descanse. Y que Dios lo perdone, porque yo lo quise mucho. Pero nos entregó. Qué vergüenza escuchar estas cosas, tantas mentiras. ¿Por qué el odio a Ronald Noble? ¿Por qué no lo llaman a declarar a Ronald Noble? ¿Por qué Bonadío? ¿Por qué los abogados de la querella? ¿Por qué nadie quiere escucharlo a Ronald Noble? Estoy hablando de la causa del memorándum de entendimiento. Porque Ronald Noble destruye completamente la denuncia de Alberto Nisman. Porque la denuncia de Alberto Nisman tenía un corazón, que era el gobierno argentino, mediante la firma del memorándum de entendimiento, lo único que quería era que se levantaran las alertas rojas. Y de esa manera darle impunidad a los iraníes acusados por la Argentina. Bueno, eso, Ronald Noble, al día siguiente que Nisman presenta la denuncia, lo dice a través de un mail que le manda a Héctor Timerman, después lo dice en varios reportajes. Ronald Noble todavía trabajaba para Interpol. O sea, lo que haga hoy Ronald Noble no tiene ninguna importancia, más allá de que no trabaja para los iraníes. Lo que dice Ronald Noble en ese momento, todavía al comando de Interpol y en papeles con el logo de Interpol y además también con su segundo, dicen claramente Héctor Timerman, jamás me pidió levantar las alertas rojas. Las alertas rojas no se iban a levantar por la firma del memorándum de entendimiento. Eso nunca iba a pasar. Así que es una vergüenza como miente Elisa Carrió en este tema. Y son varios los que mienten. Y no lo quieren llamar a declarar porque, claro, esa causa se usó para atacarla a Cristina, para meter preso a gente que no tenía nada que ver, con nada. Zanini, por ejemplo, estuvo preso por este tema. Lo persiguieron salvajemente a Héctor Timerman enfermo. Una vergüenza lo que han hecho, basándose siempre en mentiras. Miren lo que dijo Elisa Carrió en la causa Nisman. Esto es muy serio, porque esto lo dijo frente a la doctora Viviana Fein. Se sentó y empezó a hablar. Y miren lo que dijo. Elisa María Belina Carrió, esto es mayo de 2015. Sigamos. Se presenta y dice: yo no pedí que vaya al Congreso, sabía que había que ser sumamente cuidadoso y sabía que Nisman iba a morir. Ella, fíjense el delirio, ¿no? Ya sabía que Nisman iba a morir desde el día que presentó, desde que se firmó el pacto con Irán. Ella sabía que Nisman iba a morir. La verdad, ¿cómo sabía? ¿De dónde lo sabía? Trató de un atentado terrorista. Sigamos. A mí no me consta, como señalan algunos, que sean venezolanos. Pero lo que está claro es que las personas mueren de cualquier manera, sin dejar rastros, en general como suicidios. Toda muerte de inteligencia es un suicidado. Da un suicidado. Una cosa que no tiene, no sé, son ideas de ella. ¿De dónde la saca? No sirve de nada esto en una causa judicial, es basura. Sigamos. Yo era la única política que estaba en Buenos Aires el día del crimen, cuando me avisó el diputado Maxi Ferraro a las 2 de la mañana aproximadamente. Le respondí que era predecible, que mañana estaría más claro y me dormí. O sea, no le importaba nada, se fue a dormir. Se enteró que lo mataron a Nisman, según ella, se fue a dormir. Tenía un viaje programado a Mar del Plata y ahí declaré que era un asesinato. No tenía un solo dato.
Sigamos. Esta parte de Mariana Zubik, pasémosla, esto es un corte de luz que hay ahí, delirio de Carrió, dice que 15 días antes se cortó la luz, cuenta Mariana Zubik, que vivía en Le Parc, y entonces ahí se escondió un sicario y se pasó 15 días escondido. Bueno, un disparate. Pero esta es la parte que más me interesa. Van a ver cómo o de dónde saca su información Elisa Carrió. Miren lo que son las fuentes de Lilita Carrió. No se lo pierdan. El día que voy a volver de Uruguay a Buenos Aires, que creo que anticipé mi viaje sin hablar con el agente de inteligencia en Uruguay, tenía un amigo que era un agente de inteligencia, pero ya con la gran preocupación del riesgo que estaba pasando Uruguay, con esta penetración de Medio Oriente, no solo iraní, había versiones de que podía haber un atentado en Uruguay, que nunca pasó. Cuando vuelvo por medio de buquebús a la Argentina, entro en el lugar donde se espera, la sala de espera, previo al embarque, y vamos a la otra, ahí dice que se encuentra... No, se sienta. Me siento al lado de una señora de la cual no recuerdo su nombre y me dice que es fanática mía, que es amiga de muchos amigos míos, que es votante, la cual me invitó a tomar un café, donde me refirió que el otro día se encontró en el buquebús, escuchen esto, al embajador Pomi, embajador uruguayo en la Argentina, al cual yo también me encontré en varias oportunidades en dicho lugar, íntimo amigo de Zanini y un hombre que dice todo a cualquier persona. Parece que el embajador Pomi era muy hablador. A ver qué les cuenta el embajador a esta misteriosa señora que se sentó al lado de ella. Me dice que le presentó un embajador de Marruecos, el cual es de inteligencia, lo cual me resultó totalmente verosímil por la manera de ser del nombrado. Ahí le comentó que en todas las reuniones de inteligencia del Medio Oriente se realizan en el buquebús para evitar las escuchas. Suben en Uruguay, pero no bajan en Argentina. Vuelven al Uruguay en el mismo buquebús. No es traslado, es reunión. Me falta un pedacito más de acá. O sea, lo que a ella le dicen es que las reuniones de inteligencia de los iraníes se hacen en buquebús y que van y vuelven, ¿no? Fíjense, el día 18 de enero, es el día que muere Nisman, por la noche, él se sorprendió, este embajador, por la cantidad de personal de inteligencia del Medio Oriente en el buquebús. Ese día estaba buquebús que reventaba de agentes de inteligencia, según el embajador, que al arribar tomó conocimiento de que lo habían matado a Nisman. Es decir, es cierto que ahí estaba la inteligencia controlando la hora en que iba a aparecer el muerto. Ustedes ven el delirio, ¿no?, de esta señora. Ya que ellos no subieron al buquebús, estaban esperando el resultado porque ya lo habían matado y debían corroborar la hora, por lo que también coincide con la hora en que se contactan con la fiscal. Esto es una declaración en la justicia. Dice primero que suben, después que no suben. Estas son las fuentes de Carrió, una señora que se le sentó al lado en el buquebús, de la cual no sabe ni el nombre. ¿Se dan cuenta del nivel de locura? Yo no sé si Carrió no está más, en vez de hacer política, está más para que se haga estudio psiquiátrico, porque de verdad la cantidad de falsedades que ha dicho en tantas causas judiciales son todas como esta, como porquerías como esta, que no sirven para nada. ¿Saben lo que hizo la doctora Fein para evitarse que después saliera Elisa Carrió a decir cualquier barbaridad? Investigó cuántos iraníes 4 meses antes, 4 meses después de la muerte de Nisman viajaron en buquebús. ¿Saben cuántos? 0 iraníes en buquebús. Lo investigó. Bueno, y una más que esto lo mostré el viernes, pero lo quiero volver a mostrar rápidamente. No, esto sácalo porque más de lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad, todas pavadas, de verdad. Vamos con lo otro, lo quiero mostrar rápido, porque esto también es lo que mucha gente oculta y no quieren ver, que son los números de Nisman. Esto es lo que preocupaba a Nisman. Nisman no quería perder su lugar en la UFIAMIA porque eso significaba perder la impunidad. La impunidad que significa, esta es su caja de ahorro en pesos del Banco Ciudad, ganar 66.000 pesos y pagar 2 días después una tarjeta de 71.500 pesos. Ganar 66.000 pesos y pagar una tarjeta de 29.000 o otra de 37.000. Estos son los números que están en el expediente. Esto es está en el expediente, es una foja 3.826. Estos son los números de Nisman, ¿no? Esto es lo que te muestra, todo año 2014, 3 días de diferencia. Esto es lo que te muestra que Nisman tenía demasiadas cosas por ocultar y por eso no quería perder su lugar en la UFI-AMIA.
En vez de investigar, gastaba la plata, Nisman. El gobierno de Macri, ¿qué hizo? ¿Qué tanta ayuda le dio a la UFI AMIA para que se siga investigando el caso AMIA? ¿Le importaba a Macri el caso AMIA? Perdón que vaya saltando, pero quiero mostrarles todo. Habló el actual fiscal de la causa AMIA. ¿Qué dijo? Vamos a ser necios, negar lo que ya la misma justicia demostró, que hubo irregularidades y que se contaminaron las pruebas. Hoy por hoy, después de 25 años, yo le digo lo que son las certezas en base a pruebas de evidencias que hay. Se dijo que este es un atentado terrorista hecho por un grupo especiales de terroristas del Hezbollah, es decir, es un grupo internacional. En la Argentina hubo apoyo local, de hecho están acusados 3 miembros de la Embajada de Irán por darle el apoyo local, entre esos Rabani. Y también tenemos a quien le proveyó la camioneta, es decir, a Tejerdini. Ahí, lamentablemente, hay muchos puntos oscuros que no se han podido clarificar. No puedo más que lamentarme y deplorar que hubo irregularidades. Bueno, señores, lo vamos a recibir a José Nathanson, que tiene bastante para contar. Venga, José. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas andamos? noches. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, somos todo oídos. Te propongo pensar el tema Nisman desde otro lugar, desde el lugar de la saturación informativa. O sea, que en el siglo XXI, en el siglo XX, ¿cómo hacías que se evitara hablar de un tema? ¿Cómo hacías que una cuestión, un tema, un problema, un asesinato no se conociera? Bueno, lo censurabas. Nadie hablaba del tema. Nadie hablaba del tema. ¿Cómo se hace en el siglo XXI? Se satura, se sobreabunda, se lanzan versiones falsas, se enloda, se enreda. Opiniones, teorías, datos, cosas que parecen datos. Esta es la manera de evitar que se sepa la verdad en el siglo XXI. No es el bosque que tapa el árbol. Es el bosque, o sea, se satura. Y esto me parece que está revelando algo muy impactante. Mira, vamos a ver un gráfico que te muestra tuiteos alrededor de la cuestión Nisman, ordenados según... Mira, es súper interesante el gráfico. Los tuiteos que están de este lado, ¿sí? De este lado, es gente que piensa que a Nisman lo asesinaron. ¿Por qué? Bueno, porque hay teorías, fotos, datos, notas, etc. Los que están de este lado son personas que piensan que Nisman se suicidó, ¿sí? Por ejemplo, que leen tu libro. Ahora, fíjate dos cosas. En primer lugar, cómo casi no se tocan. Y en segundo lugar, cómo hay un corte de clase de esto. Porque los que tienen iPhone son los que creen, mayoritariamente, que a Nisman lo asesinaron. En cambio, los que tienen Android, que son más baratos, teléfonos más baratos que los iPhone, creen que Nisman se suicidó. ¿Y qué sabemos? Que el corte de clase en un país como este, ¿de qué habla? También de la ideología. Es más probable que de este lado haya macristas y que de aquel lado peronistas o kirchneristas, ¿no es cierto? Sí, sin duda. Entonces, ¿cómo se oculta una verdad en el siglo XXI? Por saturación y creando comunidades de sentido diferenciadas. Muy poca gente de este lado va a estar dispuesta a leer algo que pase del otro lado. Y lo mismo al revés. Claro. Y esto se replica en un montón de discusiones, no solo en el caso Nisman. Estos cuadros que los hacen dos investigadores, Ernesto Calvo y Natalia Aruguete, están hechos para muchos temas, cuando discutís aborto, cuando discutís temas que generan mucha polémica y que cortan a la sociedad, se producen estos fenómenos. Ahora, lo que es interesante me parece es ver cómo la gente que cree una cosa está de un lado, la gente que cree lo opuesto está del otro, y cómo además hay un corte de clase medido en el tipo de dispositivo que utilizan. Impresionante. Los temas, el tuit es de Martín Rodríguez, los temas importantes del siglo XXI se diluyen por exceso y saturación, no por silencio o censura. Esta es básicamente la idea. Ahora, esto nos remite después, Pablo, me parece interesante también señalarlo, otra cuestión, lo hemos hablado mucho en este programa, porque el gráfico que veíamos recién tiene que ver con eso también, que es esta especie de triángulo de las Bermudas entre servicio de inteligencia, poder político y jueces federales. No es el único país, Argentina, que tiene servicios de inteligencia opacos. Todas las democracias lidian con este problema. Hay una cuestión democrática muy difícil de resolver. Los servicios de inteligencia tienen como misión recabar información para que el presidente... información y analizan. Analizan, pero al juntar proteger secretos de Estado. Sí. Hay una necesidad, enfrentar las amenazas, prevenir amenazas. Hay una necesidad de los Estados de tener servicios de inteligencia. Sí. Ahora, vos no le podés pedir a un tipo que está siguiendo
a un narcotraficante que pida factura en un café. Por supuesto. Entonces, hay algo del orden de la opacidad, del oculto, de la dificultad de control que tiñe todos los servicios de inteligencia. ¿Cómo compatibilizar esto con la transparencia propia de un régimen democrático? Bueno, las democracias más desarrolladas han encontrado una forma de hacerlo. Te doy 2 ejemplos. En Holanda, cualquier decisión de un servicio de inteligencia que implique algún tipo de intromisión en la privacidad de una persona tiene que tener la firma del ministro del Interior. Claro. Es decir, si el Guado de Pedro holandés no lo firma, no se espía un mail, no se abre una carta, no se interfiere en un domicilio, etc. Una forma. Y otra forma, vamos a ver una foto de John Goldring, que es el ombudsman de los servicios de inteligencia británicos. Ah, mira. Es un tipo que tiene una oficina, este buen hombre, Lord John Goldring, al cual vos podés apelar si vos sentís que alguien te está siguiendo, que hay una accionar del servicio de inteligencia que no funciona. Es decir, es un defensor del pueblo. Y él averigua si eso es verdad. Y te da una respuesta. Mirá en un bien. plazo normado, es decir, en un plazo Sí, que puede ser lógico. 60, 90 días, de acuerdo al planteo que vos hagas. Tiene una oficina, un equipo, gente que trabaja y lo designa el primer ministro. Es decir, los países más desarrollados han ido encontrando formas de controlar esta cosa por naturaleza opaca que son los servicios de inteligencia. ¿Todos los países desarrollados lo lograron? No. Mirá este gráfico. Gráfico que vamos a ver ahora, ¿sabes qué es? ¿Cómo es la red de servicios de inteligencia del sistema de inteligencia de Estados Unidos? Mira, 16 agencias tiene Estados Unidos. Tenés acá la CIA, tenés la NSA, tenés la NRO, no sabía qué era, es el Servicio de Inteligencia Geoespacial. Claro. Espía a los satélites de los otros países, que yo. Bueno, este es el contraejemplo. ¿Cómo no hay que hacerlo? Como Estados Unidos, donde vos tenés... ¿Cómo controlas esto? Imposible. Imposible. Y Claro. lo hemos visto en 10.000 series, en 10.000 ejemplos de la literatura, el cine, etc. Entonces, y por ahí para ir cerrando, en el siglo XXI, en el cual la saturación, la desinformación y la posverdad se construye por vía de la saturación más que del ocultamiento, de la censura, vos tenés que tener servicios de inteligencia, no como estos, no como el sistema de inteligencia de Estados Unidos, sino muy controlado. Hay algunas formas, y Alberto me parece que lo ha dicho muy claramente, quiere cortar de raíz esto, ahora hay que hacerlo rápido. Totalmente. Antes de que los que viven en los sótanos salgan de nuevo y empiecen. Muy bien, señor, te invito, José, invito a toda la gente a irnos a la mesa para hablar con uno de los poquísimos integrantes de la comitiva del primer viaje de Alberto Fernández al exterior. El primer viaje presidencial, y es importante, es a Israel para una convención también muy relevante. Está con nosotros Eduardo Valdés, vamos para allá. Bueno, dijimos que va en la comitiva al primer viaje. ¿Va en la comitiva? Sí, gracias, el presidente me invitó a compartir. Bueno, bienvenido. Yo tuve la Eduardo. suerte debo ser medio un talismán del presidente, porque el primer viaje que él hizo como candidato, que era ungido inmediatamente, fue a Uruguay con Pepe Mujica y Martínez, y yo organicé ese viaje y lo acompañé. Entonces debe ser que dice, voy con Eduardo como... Después ganó la elección. ¿Y quiénes son los que viajan? Bueno, yo creo que la delegación es el canciller Felipe Solá, Gustavo Vélez, ¿va? Gustavo Vélez, Axel Kicillof, Axel Kicillof, Juan Pablo Biondi. Juan Pablo Biondi y, y la primera dama. Claro, por supuesto, Fabiola Llanes. ¿Por qué es importante este viaje? Bueno, a mí me parece un viaje estratégico, me parece sorpresivo. Alberto está retomando, a mi entender, la idea de Juan Perón en el primer peronismo. El peronismo fue el primer país que reconoció a Israel en el año 1948, y en el año 1949 lo nombra de embajador a Pablo Mangel, abuelo de Romina Mangel. Sí. ¿Ustedes saben cómo se llama el papá de Romina Mangel? Juan Domingo Mangel. Mira la hija.
No, yo hago una broma. Uy, lo que va a ser, el lío que va a ser. Yo mejor no voy a hablar porque pero también se arma quiero otro lío. decir que y Perón también fue el primer presidente que nombra 2 ministros en su primer gabinete de ascendencia judía. ¿No hubo ministros judíos antes de Perón, Eduardo? No. Fue Bramuglia, sí, el canciller, y Borlenghi, el ministro del Interior, con una cosa impresionante. Digo, porque ¿sabes por qué me extiendo esto? Porque le han hecho tanta fama, hay libros escritos sobre el nazismo y Perón, ¿no? Ustedes saben que en el año 1948 Argentina presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a pedida de las grandes potencias y el mundo estaba conmocionado nuevamente después que terminó la Segunda Guerra Mundial porque Stalin había rodeado Berlín. Sí. Y estaba en víspera de una tercera guerra. Y Perón decide tomar muy seriamente esta situación y le pide a su canciller, Juan Bramuglia, que sea él el que se ponga al frente del Consejo de Seguridad, no el embajador Arce, que era el embajador que tenía Argentina en ese momento en Naciones Unidas. Y fue tan extraordinario el trabajo de Bramuglia que el presidente Truman le dice que si él fuera cuando lo despide, después de un año de trabajo y que había logrado resolver la situación de Berlín, le dice que si él fuera ciudadano norteamericano seguramente hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Esa situación hizo que, bueno, da por tierra primero esas cosas del nazismo. Y me gusta, porque después la otra gran presidenta que tuvo un gran compromiso con la comunidad argentina de origen judío fue Cristina Fernández de Kirchner. Sí, pero después no le pagaron, ¿eh? Digamos que Cristina, los 8 años que fue presidenta, cada vez que viajó a Naciones Unidas, en el mes de septiembre a la Asamblea General que le tocaba exponer, viajó con los familiares de víctimas de AMIA, permanentemente, los 8 años. Y el reclamo estuvo siempre presente. Y el reclamo estuvo siempre presente. ¿Hay algún ruido con Israel por todo este tema, tanto de Nisman, la pericia, tema Hezbollah? Mirá, yo no sé si hay ruido. ¿No? Yo creo, a ver, no sé, seguramente debe haber un ruido, pero no lo sé. Debo decir que ha sido muy positivo para Israel la decisión del presidente Alberto Fernández, que es una decisión que tomó, a mí me gusta mucho porque lo tomó en conjunto con Cristina Fernández de Kirchner el miércoles pasado en una cena que han tenido y según me contó Alberto ha tenido mucha influencia Cristina en esa decisión. Entonces, ¿cuál es la decisión? De ir a estar presente, que Argentina, el primer viaje del presidente sea a Israel al 75 aniversario. Claro, pero no es un viaje de Estado, ¿no es cierto? No es un viaje de Estado. Bueno, no, vamos al 75, a la invitación que nos hizo la embajadora de Israel en la Argentina para participar de los actos de conmemoración del 75 aniversario del Holocausto, y somos el único país latinoamericano que va a estar presente. Eduardo, más allá de esto que usted dice, la relación bilateral con Israel, es un lugar donde va a haber presidentes de otros lugares del mundo, ¿verdad? Va a estar, entiendo, el presidente Putin, el presidente Macron. El presidente Macron, hay muchos presidentes. Si ya hay agendadas reuniones bilaterales, aprovechando que van a estar ahí con otros presidentes. Bueno, Alberto tiene intención de poder tener relaciones, pero como fue tan rápido, con tan poco tiempo de anticipación, fue un poco difícil, pero yo creo que va a haber sorpresas, va a haber un par de reuniones. ¿Se están gestionando? Sí. Yo creo que va a haber reuniones importantes. ¿Por qué algunos ven en este viaje algún condimento económico? ¿Esto tiene que ver con posicionarse frente a Estados Unidos para la renegociación de la deuda con el fondo y demás? Más que posicionarse frente es la demostración de Alberto Fernández, del presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de tener unas relaciones internacionales sin prejuicios. Acá puede estar Evo Morales y hacer lo que está haciendo, armando su frente, y nosotros podemos ir a tener relaciones con Israel, con Estados Unidos, y marcar nuestra propia identidad. Alberto Fernández, desde el primer día que fue candidato, planteó una política internacional. Al salir a ir a visitar primero a Pepe Mujica, después ir a visitar a Lula en la cárcel, a Evo Morales a Bolivia, ir a México,
también ha tenido una relación de respeto con Estados Unidos, no de subordinación. El presidente Trump le pidió un favor a Alberto Fernández de poder liberar a uno de los venezolanos de origen norteamericano en Venezuela, y Alberto no solo consiguió la libertad de uno, sino de los 5 venezolanos de origen norteamericano. Eso fue que inmediatamente le dieron el plazo en tiempo récord al embajador, al Jorge Argüello. ¿Sabes por qué cuento esto? Porque hay mucha burbuja, pero hay poca realidad. La realidad son los hechos. Y la verdad que por encima de esto de ir midiéndole el aceite al presidente Fernández semana por semana de cómo está la relación con Estados Unidos, no, las relaciones son una cuestión política y se va generando la política. Eduardo, muy buen viaje, que sea un viaje importante, y no quiero dejar de preguntarle por el tema Nisman, por el tema actual que está todo el mundo hablando. ¿Cómo ha visto esto? Yo, la verdad, publiqué una columna el sábado donde mi título era "Cuando la mentira es la verdad". A mí me da dolor, porque pareciera que los argentinos tenemos esta cuestión trágica de tirarnos los muertos unos a otros y no poder encontrar nunca la verdad. Esto pasa con la bomba en la Embajada de Israel, pasa con la bomba en la AMIA, pasa con el memorándum de entendimiento y la investigación de la verdad. Y yo pregunto, si hay 2 embajadores de Israel en la Argentina, ¿no? El primero, Daniel Gassit, que estaba en ejercicio de sus funciones cuando declara en el año 2010, en un reportaje que le hace el diario Perfil, se lo puede encontrar en internet todavía, que Israel ya dio cuenta de los que atentaron contra la Embajada de Israel, la Embajada de Israel en la Argentina, y que los mataron a todos. No lo digo yo, lo dice Daniel Gassit. Sí. Y después, en el año 2013, en un reportaje que le hace la Agencia Judía de Noticias, Itzhak Aviram dice que los que pusieron la bomba en la Embajada de Israel y los que pusieron la bomba en la AMIA fueron todos ejecutados por Israel. Yo lo que pregunto es por qué ningún juez, en este caso la Corte Suprema de Justicia que investiga la causa AMIA, el juez Canicova Corral, la causa de la embajada, y ¿por qué no lo citaron a estos 2 embajadores a declarar y que aporten lo que saben, que son quienes fueron los que atentaron contra Argentina, contra argentinos de origen judío, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA? ¿Por qué el juez Bonadío no quiso tomarle declaraciones a Roland Noble? Porque le escupía el asado. Bueno, pero porque no queremos saber la verdad. Entonces, no quieren saber la verdad. Entonces, realmente tratar de inventar una investigación hecha por la Gendarmería Argentina para que no es su especialidad, una pericia por la Gendarmería Argentina, que no es su especialidad, por una de los peritos de la Corte Suprema de Justicia, primero es una falta de respeto al Poder Judicial, porque el peritaje técnico de la Corte Suprema de Justicia es impecable, y el de Policía Federal también. Es impecable, no ha tenido jamás cuestionamiento, los peritos que estaban en eso eran impecables, e inventar esto, que como bien se marcaba, Julio Blanc tuvo la primicia 2 meses antes, que cuestiona todo lo que se ha hecho después, es para que no conozcamos la verdad. Entonces, Eduardo, esto es el dolor. A mí no me gusta tirarme los muertos. La verdad que no me gusta. Me gustaría ir a la verdad. Totalmente. Gracias y muy buen viaje. A disposición. Muy amable. Gracias. Seguimos con Nisman porque voy a ser sometido a un feroz interrogatorio por el señor José Nathanson. Últimos temas de Nisman con mucha actualidad. Sí, José. vamos, Pablo, la vez pasada hicimos algunas preguntas básicas del caso Nisman. Sí. Estuve leyendo muchos diarios en estos días y tengo otras preguntas, si te parece. Dale, a ver si me vamos las puedes con responder. Te pido que seas breve porque tenemos poco tiempo. Brevísimo.
por qué un agente de la CIDE hizo llamadas, esto salió en el diario Clarín, si no me equivoco, el domingo, tapa de Clarín el domingo, cerca de la casa donde vivía Lagomarsino. ¿No significa esto que Lagomarsino estaba implicado o algo así? Esto es increíble. Esto lo descubrió por un entrecruzamiento de llamadas que ordenó la doctora Fein en el 2015. Se descubrió que desde el 2015 sabemos que hay un agente que se comunicaba ese día con otros agentes de la CIDE cerca de la casa de Diego Lagomarsino. ¿Por qué? Porque vivía a una cuadra. El agente. Desde el año 2010 se había mudado a una cuadra de la casa de Diego Lagomarsino, obviamente no para espiarlo. Era simple. Si hubiese podía estar llamando para pedir una pizza. No, él estaba trabajando. Estaba en guardia pasiva. Hablaba con otros agentes, pero si se hubiese mudado a Avellaneda, hubiese hablado de Avellaneda. Se mudó cerca de lo de Lagomarsino. Fíjate la estupidez total, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente pregunta, Pablo, tratando de aclarar algunas cosas del tema Nisman que salieron en los últimos tiempos. Por ejemplo, hubo un cambio en la escena del crimen que Fein no vio en su momento, algo de un resaltador. No, absolutamente son todas Pero cosas yo no leí eso, que no tienen ningún sentido. Se hablaba de que había habido un cambio en la escena porque esto es muy simple. Waldo Wolf recibe una foto de Nisman el sábado, la comparan con la foto de la misma mesa el día siguiente. Lo que quería mostrar Fein, diciendo que no había habido cambios, era que de verdad se veía que Nisman no había tocado nada, ni que tampoco había llegado una persona a revisar los papeles de Nisman, que era lo que se suponía que venían los sicarios a revisar. No, Nisman había cambiado 3 hojas no tenía que estar todo exactamente igual. No, estaba casi igual. Evidentemente había cambiado 3 hojas, pero nadie había revisado nada. Había seguido trabajando un rato después de hablar de mandarle la foto a Wolf. Realmente muy poco, pero bueno. Vamos a la siguiente pregunta, última pregunta de las dudas que me surgieron. ¿Se puede revisar una pericia, Pablo Dugan? En realidad las pericias no son vinculantes. Lo que debe hacer cualquier investigador, como un fiscal, es recibir la pericia, llamar a declarar a los peritos y formarse su propia idea. Tayano no hizo esto. Tayano nunca llamó a declarar a los peritos de la Corte Suprema, a los médicos forenses. No hubo un choque de peritos, como le dicen los abogados, un careo de peritos. Nunca hubo. Ni siquiera declararon ante Fein, pero Tayano nunca los llamó a declarar. El fiscal nuevo, llamarlos a declarar. A los de policía no los llamó a declarar. Y lo que es peor, no llamó a declarar a los de Gendarmería tampoco. La agarró y dijo, perfecto, listo. Dejó una parte afuera, que es lo de la ketamina. Esto no me gusta, lo dejó afuera. Agarró todo el resto. Si lo habían drogado con lo de Tayano es una vergüenza el trabajo. Recordemos, Pablo, Tayano es el fiscal actual, ¿verdad? El fiscal Eduardo Tayano, fiscal federal, que el rumor es que en 3-4 días deja clavada la causa porque se jubila. Y arréglense con la porquería que hizo. ¿A quién va a arreglar la porquería que hizo? No sabemos. Bien, bueno, esta era la última pregunta que tenía de los temas Nisman que surgieron esta semana. Gracias, señor. Corte y estamos hablando con un especialista en economía, con Raúl de la Torre. Ya.